Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos aquí otra vez con ustedes grabando un nuevo episodio. Está conmigo Nora. Hola Nora, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Rodri, yo estoy muy bien. ¿Y tú? También muy bien, aquí emocionado por grabar otro episodio porque traemos un tema muy interesante. Bueno, hay muchas novedades y muchas noticias que han estado ocurriendo en estos últimos tiempos y sobre todo después de Semana Santa y entrando a la semana de Pascua. Sí, oye, yo creo que la noticia ahorita más sonada fue la muerte del Papa, ¿no? Sí, del Papa Francisco. Digo, ya estaba muy mal, pero yo creo que eso nos lleva a profundas reflexiones sobre cómo está la situación en el mundo, lo que puede impactar, y no tanto porque sea uno religioso o no, solo católico, musulmán, judío, uh, de cualquier otra religión, sino simplemente porque son figuras de mucho peso a nivel de geopolítica internacional, y yo creo también que es una ruptura de estructuras, tanto dentro de lo que es la cúpula católica como de lo que puede ser la influencia a nivel político internacional, porque finalmente el Papa, sea quien sea, no necesariamente el Papa Francisco, sino el que esté ocupando el lugar, tiene un peso específico para poder mediar en conflictos internacionales. Entonces yo creo que el que se dé este deceso justo en los tiempos tan convulsionados que estamos viviendo es, por decirlo menos, interesante para observar. Sí, es muy interesante y sobre todo que también pasó justo después de todas las fiestas y creo que lo estábamos hablando hace rato entre nosotros de todo lo que puede ocasionar la muerte del Papa y también queríamos hablar con ustedes sobre toda esta parte del simbolismo, de, de hablar un poco más a profundidad sobre la Semana Santa, sobre a lo mejor el Domingo de Ramos, la muerte y resurrección de Cristo. Que si vemos el fallecimiento del Papa Francisco en este tiempo y en este enfoque místico, yo creo que es muy interesante porque finalmente, después de dar la bendición Urbi et Orbi a las poquísimas horas, si no es que a los minutos, se da su fallecimiento, y si lo vemos, vuelvo a repetir, en este sentido místico, pues qué bonita manera pues de morir, trascender, o como cada quien le quiera llamar, porque él cerró un ciclo en donde justamente después de la conmemoración de la resurrección de Jesús, él se va, y pues quiero pensar que él, como clérigo, debe haber tenido fe en que también tendría una forma de resurrección o de elevación o de encuentro con esa figura mística que es Jesús, ¿no? Y si hay fe, yo creo que es también una forma bonita de poder partir, porque si hay fe se pierde hasta cierto punto el miedo, se tiene tranquilidad, y eso es fundamental. Yo que he trabajado con personas en fase terminal por muchos años, creo que es fundamental ese momento de reconciliación y bienestar, en donde pueden dar el paso para poderse desprender
del mundo, del cuerpo, de la vida, de como cada quien le quiera llamar, ¿no? Uh-huh. Sí, es muy bonito sobre todo esta parte que comentas acerca de la fe, ¿no? Porque creo que todas las historias que tienen que ver o todo el simbolismo detrás de las historias de sobre todo estas fiestas tienen que ver con la fe. Sí, considerando, por ejemplo, que en el catolicismo o en el cristianismo la fe es creer en aquello que no hemos visto y no podemos comprobar, pero en la que tenemos la esperanza de que exista, o viéndolo también con el enfoque judío de emuná, que es el mantenerse fiel a las creencias, a las convicciones, para que se siga en la realidad o en la vida, y quizás también en esa esperanza de seguir viviendo más allá de este mundo, que finalmente yo creo que ninguno tiene 100% seguro de si existe o no existe algo así, pero todos los entes vivientes creo que tenemos por instinto esa necesidad de trascendencia. Uh-huh. Lo vemos hasta en los animalitos que buscan el comprender lo que sienten, buscan también reproducirse para permitir que algo de ellos siga vivo, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que es fundamental por un lado, tener esta esperanza de liberarnos de lo que consideramos feo de este mundo, de esta realidad en la que existimos, y también tener la fe o la esperanza o ambas cosas de que hay una trascendencia más allá de este mundo material. No sé cómo lo ves tú. A mí me parece muy importante y muy interesante porque voy a hablar aquí un poco sobre mi experiencia personal, pero a mí, sobre todo en estos tiempos tan movidos donde hay mucha incertidumbre, donde uno no sabe qué es lo que va a pasar, ni siquiera qué es lo que va a pasar el día de mañana, ¿no? O sea, no digas en un mes, 2 meses o en 3 años. Sino... pero ni siquiera al salir de nuestra casa. Sí. Entonces, aquí en México. Claro. Entonces, por ejemplo, a mí me da mucha tranquilidad esta parte de confiar en un poder superior, llámese como sea, ¿no? Yo le digo Dios, pero puede ser la vida o el universo, la naturaleza, no sé, algo que... La fuente, hay ahora tantas formas de referirnos a esa entidad suprema, superior, creadora. Sí, y sostenerte de eso que sabes que puede tener algo de control o que puede tener más o menos o está viendo la imagen completa de lo que está pasando. A mí me da mucha tranquilidad el poder sostenerme sobre eso, ¿no? El creer en algo o alguien que esté por encima de nosotros y que eventualmente pueda apoyarnos. Sí, o sea, yo creo que también en estos tiempos que justo no tenemos mucha certidumbre, se siente como si uno estuviera tambaleándose, ¿no? Como si hubiéramos perdido un poco el equilibrio. Entonces, de cierta manera, sí es como decir un poquito esta parte de tú, Dios, vida, universo, lo que sea, sosténme porque en este momento yo no sé qué es lo que está pasando. Yo no puedo solito. Yo no puedo solito, claro, y yo creo que es bastante válido hacer esto, ¿no? Sobre todo ahorita en estos tiempos que la verdad es que han estado muy, muy movidos. De mucha incertidumbre. Cierta, me hiciste recordar a una filósofa que probablemente muchos de nuestros oyentes no conocen, pero era una mujer brillante, filósofa, muy, muy, muy racionalista, que se llamaba Ikra Mantaki,
y ella siempre se declaró atea. Y 1 o 2 años antes de que falleciera, ella llegó a decir, bueno, yo no creo que exista un Dios, no creo que exista nada que esté más allá de la naturaleza y de lo científico, pero bueno, al paso de los años he llegado a pensar que me gustaría que el día que muera me dieran la sorpresa de que sí existe algo más allá. Y yo pensé, bueno, es esta necesidad instintiva de sentir que hay alguna entidad con mayor poder que nosotros mismos, y que conforme pasan los años y que los años nos van confrontando con nuestra propia posibilidad de extinción, pues nos lleva a cuestionarnos nuestra existencia. De hecho, de estas reflexiones surge el existencialismo como una corriente filosófica, ¿no? Pero también esto me lleva a pensar que vivimos en un río en el que en una orilla está la extinción y en la otra está la trascendencia, y que necesitamos conocer ambas orillas para poder continuar nuestro camino en ese río, y que continuar el camino en ese río también es lo que nos da una libertad de pensamiento, una libertad de emoción, y por qué no decirlo, una libertad espiritual. Y eso también me lleva a pensar que, bueno, finalmente eso es lo que se conmemora en esta época, tanto en el judaísmo como en el cristianismo, y no sé si en algunas otras religiones esta época esté asociada también con esta forma de liberación, pero por ejemplo el concepto de la Pascua judía, que en hebreo es Pesaj, y significa el paso de la esclavitud a la libertad, el paso de la liberación de los judíos del poder de Egipto y el llegar a la tierra prometida. Y en el cristianismo esta parte de, bueno, tras una cuarentena de meditación, reflexión y soledad de Jesús, él trasciende eso, pero también enfrenta después todo su calvario y hasta la crucifixión, muerte y resurrección, que de alguna manera también es una liberación. Entonces yo creo que esto nos llevaría también a reflexionar de qué nos quisiéramos liberar, de qué nos quisiéramos despojar, de qué quisiéramos trascender para ser más plenos. ¿Tú qué opinas? A mí me parece muy interesante el simbolismo de todo esto, de cómo es que, por ejemplo, en el caso de Jesús, él entra al infierno, ¿no? Se enfrenta con Satanás, que a final de cuentas Satanás es un símbolo de la oscuridad, de nuestra propia oscuridad, ¿no? De nuestra propia oscuridad. Inclusive se dice, bueno, en hebreo Satán representa el ego, o sea, nuestra parte más materialista y más de más dependencia, de más materialismo. Sí, entonces al final de cuentas toda esa oscuridad, con oscuridad me refiero a todos tus miedos, todos tus apegos, todas tus debilidades, adicciones, es poderlas ver, poderlas enfrentar para al final de cuentas resurgir y superarlas. Entonces es muy bonito todo esto, porque al final de cuentas, ¿qué es lo que te da a ti la libertad? ¿O qué es lo que te podría dar a ti la libertad? Sería justo poder ver y enfrentar todo eso que vive en ti, que es al final de cuentas tu sombra, ¿no? Y que te limita en todas tus capacidades de creación, de relación con otros, de aceptación de otros, porque finalmente los miedos nos limitan,
las, los prejuicios nos limitan. Y esto yo creo que no tiene que ver ni siquiera con religiones, sino con la esencia misma del ser humano. No sé qué piensas tú. Sí, sí, claro. Sí, o sea, todo eso que nos limita, todo eso que no nos deja, no sé, conectar con otras personas o no nos deja amar a otras personas. Y que al final de cuentas eso, como lo decías tú hace rato, es lo que nos da la libertad, ¿no? Y además, entendiendo el amor no como el amor pasional o de pareja necesariamente, sino simplemente con esta capacidad de quitarnos el prejuicio, por ejemplo, sobre la naturaleza, de que, ay, un bicho me va a picar, ay, un animalito es sucio, o ay, descalzarme en el pasto me ensucia, sino transformar esa visión en la posibilidad de conmovernos ante el canto de un pajarito, ante el brillo del sol, ante el azul del cielo, ante el oír el agua caer, ante la lluvia, porque pareciera que a los seres humanos se nos da quejarnos. Está despejado el cielo y brilla el sol, ay, quema mucho el sol, ay, hace mucho calor, se encapota el cielo, ay, va a llover, hace frío, ay, ya está lloviendo mucho, ay, hay sequía. Pareciera que nunca estamos contentos con nada, en lugar de alegrarnos de que qué bueno que haya sol, porque entonces nos revitalizamos, porque las plantas reverdecen, qué bueno que haya frío, porque es el tiempo de reposo de la tierra. También nosotros tendemos a estar más encerraditos y comunicarnos con la gente cercana a nosotros. O está lloviendo, qué bueno que está lloviendo, refrescó el clima y el agua va a nutrir a la tierra, etcétera. No sé, yo creo que hay muchas cosas que si nos damos permiso de apreciarlas, nos van a hacer libres. Nos van a hacer libres porque nos vamos a sentir más en comunión con los demás seres de este universo, de este mundo, de como queramos llamarle, y además también más conscientes de nosotros mismos. Sí, claro. Y yo creo que algo que valdría mucho la pena que hiciéramos sería esta parte de reflexión que habías comentado hace rato, de qué es de lo que me quiero liberar, ¿no? O sea, hacer esta reflexión de qué es lo que ya no me está sirviendo, qué es lo que me está limitando, qué es lo que me está frenando, para entonces poderlo ver y cambiarlo, ¿no? Transformarlo. Claro, porque hay veces que desde afuera hay alguien que se percibe como muy exitoso porque tiene carro del año, porque tiene una super casota, porque se va de vacaciones 3 veces al año, y si le preguntan, está profundamente infeliz, agobiado, presionado, porque tiene que cumplir con las expectativas del medio mundo, y entonces no se disfruta y los demás lo ven como alguien feliz y exitoso. Sí, entonces yo creo que lo primordial, tampoco les digo que se vayan a la inopia y se desprendan de todo y sean San Francisco de Asís, pero yo creo que sí es importante que nos preguntemos realmente qué necesito para sentirme pleno. A lo mejor alguien que tiene 3 casas y 20 yates y demás, dice, me siento muy tenso, muy agobiado por tanta presión económica, o tengo que cumplir con las fiestas cada 6 meses de la fundación que hice de X cosa. Y eso te hace feliz.
O quiero ayudar a la gente y entonces hago una gran fundación para que me lo reconozcan. ¿Por qué no mejor? Si no quiero esa presión social, pues entonces dono el dinero a fundaciones existentes, o me hago cargo de la educación de un niño sin recursos que no sepa ni siquiera mi nombre, pero que sepa que tiene seguro ese dinero. No sé, hay muchas maneras. A veces el ser tan reconocido, lo único que nos deja es la sensación de vacío. Y lo digo porque he tenido pacientes y amigos que me lo han manifestado tal cual. Sí. Han tenido mucho dinero, han tenido familias, y digo familias porque se casan varias veces, y que sin embargo dicen, estoy solo. Sí. Y entonces, ¿qué es lo que realmente yo busco, deseo, necesito? A lo mejor solo necesito a mi perro. Sí, claro. Sí, sí. O mis plantas, o ambos, ¿no? Pero... Sí, sí, se preguntarán por qué estamos hablando de todo esto, porque justo es, yo creo, el trasfondo de todas estas fiestas, de toda la Semana Santa, de poder hacer esa parte de reflexión, de entrar a lo profundo de nuestra sombra, de nuestro ser, de nuestra oscuridad, para ver qué es lo que podemos cambiar. Y ser mejores seres humanos que no personas. ¿Y por qué digo esto? Porque persona significa ser un personaje, no ser auténtico desde el fondo. Claro, sí, sí, sí. Sí, y al final de cuentas ese es el objetivo, ¿no? Toda la fiesta y todo está padre, pero también conectar con toda esta otra parte más de espiritualidad, a lo mejor, de crecimiento personal, también está padre. Verlo como de autoconocimiento, de reflexión, porque yo creo que no tiene que ver ni con religiones, ni con épocas, ni con posturas filosóficas en sí mismas, sino con esta necesidad de conectar con uno mismo. Yo al menos a mis pacientes es lo que les digo, yo te enseño a conectar contigo, con tus necesidades, con tus deseos. Y una vez que conectas contigo, todo lo demás deja de ser importante en el sentido de que lo necesite yo para sentirme valioso o valiosa. ¿Por qué? Porque si yo me conozco a mí mismo, a mí misma, sé que mi valor no depende de lo que otro piense, de lo que el otro diga, sino de cómo me siento conmigo misma o conmigo mismo, ¿no? Según sea el caso. Claro. ¿Y tú qué opinas? Pues yo creo que es bastante interesante todo esto. Justamente esta parte de conocerse a sí mismo, porque cuando uno se conoce, entonces, como dices, sabes qué es lo que necesitas, qué es lo que quieres, y en realidad lo demás pierde peso. O bueno, es como yo lo veo, como funciona con la gente, como ha funcionado conmigo también. O quizás también funciona como accesorios, como esos adornos que pueden embellecer más un traje, un vestido, pero que no son esenciales para que tú te sientas bien. ¿Sí? El que uno se conozca a sí mismo o que no esté dependiendo de la opinión de los demás no quiere decir que nada más importe y que dejes de disfrutar la vida o el mundo. Claro. Sí, sí. Sí, o sea, puede ser que, no sé, tener la ropa de último modelo, de última marca, ya no es una prioridad para ti, pero si te la compras, pues está padre, ¿no? O si te la regalan. O si te la regalan, pues también, ¿no? Claro. Pero le quitas esa parte de que sea importante, ¿no? O que sea indispensable. Que sea indispensable para que tú puedas vivir.
Así es. Y ahorita estaba pensando, ahorita que decías de este tiempo y de esta época, estaba pensando que justamente hasta la naturaleza está armada así para liberarnos, para resurgir, porque estamos en primavera. La primavera es cuando salimos de ese estado de reposo, de sueño, de frío, de introspección, y empieza todo a reverdecer. Yo recuerdo mucho, en general así ocurre, pero en los países de climas extremos es muy notorio cuando del invierno se pasa a la primavera, como empiezan a surgir los primeros brotes de las plantas después de que acaba de derretirse la última nieve de la primavera, y cómo empiezan a brotar de la tierra y cómo después empiezan a crecer y a florecer. Yo creo que así somos los seres humanos, y yo creo que de alguna manera también esto representa estas festividades. O sea, vamos a lo más profundo de nuestro inconsciente, de nuestra tierra, de nuestro averno. Y después, cuando recuperamos fuerza, nutrientes, empezamos a subir, a salir, y al encontrarnos en la luz brillante del sol de la primavera, empezamos a florecer y a dar lo mejor de nosotros. Claro, sí, sí. Sí, inclusive el día y la noche, ¿no? Como en el día pues está todo luminoso, no hay más luz, puedes ver, hay claridad, y en la noche pues se vuelve todo más oscuro, es tiempo de reposo, tiempo de descanso, pero después vuelve a salir la luz. Entonces yo creo que es esa parte de, por un lado yo lo veo de dos formas, ¿no? Uno, que la vida es cíclica, ¿no? Siempre la luz va a salir, siempre el sol sale. Y por el otro lado, yo creo que es esta parte de disfrutar y apreciar en cualquier ciclo que te encuentres, ¿no? Ya sea en el día, en la noche, o ya sea en invierno, primavera, verano o otoño. Hacer contacto con nosotros mismos, saber cómo nos sentimos, qué deseamos, y si ya sabemos cómo somos, podremos ser también más tolerantes y más empáticos con el vecino. Sí, claro. Que hace mucha falta en estos tiempos. Y si ustedes se dan cuenta, no tiene nada que ver con religión, sino con mucho más. Y esto que estoy diciendo me gustaría aprovecharlo para invitar a nuestros amigos, a nuestros miembros de la comunidad B8, a que nos comenten qué significa para ustedes el amar, el dar, el tener fe o el tener esperanza, y de qué les gustaría que habláramos, qué opinan de lo que estamos planteando, qué temas les gustaría que tocáramos, qué sugerencias tienen para que seamos también mejores. Claro, y recordarles también que se suscriban al canal, que le den like, que le den a la campanita para que tengan la notificación de cuando subamos un nuevo video. Y pues sin más por el momento, desearles una feliz semana, un feliz día, que estén muy bien y un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo con los mejores deseos, y que brille la luz para todos. Hasta pronto. Hasta luego.